Claire Bennet se había acostumbrado a la tranquilidad, a esa tranquilidad que llenaba cada rincón de su casa de piedra de 2 plantas en la apacible localidad de Wiggliford. La mayoría de los días, solo se veía interrumpido por el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea o el zumbido lejano de algún coche ocasional en la calle principal adoquinada. Habían transcurrido casi 4 años desde el fallecimiento de su esposo Peter. Y aunque se había acostumbrado a vivir sola, había momentos en que el silencio se sentía como un peso sobre su pecho. Aquella tarde de finales de septiembre, el aire era fresco, el cielo gris y cargado con la promesa de lluvia. Claire regresaba del mercado local, con su cesta de mimbre colgando a su lado, cuando lo vio, un joven sentado en el muro bajo de piedra que delimitaba su pequeño jardín delantero. Tenía los hombros encorvados, los vaqueros húmedos hasta las rodillas y una cartera de cuero desgastada descansaba a su lado. Parecía como si llevara allí horas. Claire aminoró el paso, la curiosidad venciendo su habitual reserva. «¿Estás bien?», preguntó, con una voz que denotaba una calidez que podía confundirse con familiaridad. El joven alzó la vista rápidamente, como sobresaltado. «Oh, lo siento. No quería quedarme aquí sin hacer nada. Solo estaba descansando». Había algo en su voz, una mezcla de vergüenza y agotamiento. De cerca, pudo ver que no tenía más de 22 años, con el pelo castaño bien peinado y unos ojos cansados que delataban días sin dormir bien. «¿Un día largo?», preguntó con dulzura. Dudó un instante antes de asentir. «En realidad, ha sido una semana larga. Soy Daniel Parker. Bueno, me alojaba en una residencia de estudiantes de mi universidad, pero ellos», dijo, apartando la mirada. «Me dijeron que tenía que irme. No podía pagar el alquiler». Claire sintió un giro inesperado en el pecho. Ella había sido estudiante hacía muchos años, y recordaba bien la mezcla de orgullo y desesperación que suponía intentar llegar a fin de mes. «¿Dónde te alojas ahora?». Daniel soltó una risita breve, de esas que pretenden sonar informales, pero que no le salen del todo bien. «En realidad, en ningún sitio en concreto. Solo estoy viendo si puedo encontrar algo antes de que oscurezca». Las nubes que teníamos encima se desplazaron y comenzaron a caer las primeras gotas de lluvia. Sin pensarlo, Claire dijo: «No puedes quedarte aquí sentada toda la tarde bajo la lluvia. Tengo una habitación libre arriba. No es lujosa, pero es cálida y el techo no tiene goteras». Él la miró parpadeando como si ella le hubiera ofrecido la luna. «Es usted muy amable, pero no creo que pueda permitírmelo. Lo resolveremos más tarde», dijo secamente. «Vamos, te vas a resfriar aquí fuera». 5 minutos después, Daniel estaba de pie en el pasillo, dejando caer gotas de agua sobre la vieja alfombra persa. Claire sacó una toalla del armario del tendedero y se la entregó. «Arriba», dijo, señalando hacia la estrecha escalera. «Primera puerta a la derecha. Está amueblado. Cama, escritorio, armario, baños al lado. Puedes pagar lo que puedas». Él tomó la toalla, mirándola con una expresión que ella no pudo descifrar del todo. «Gracias. Sinceramente, no sé qué decir». «Entonces no digas nada», respondió ella con una leve sonrisa. «Simplemente sécate y abrígate». Mientras Daniel desaparecía escaleras arriba, Claire dejó su cesta sobre la encimera de la cocina. La lluvia repiqueteaba suavemente contra las ventanas. Por primera vez en años, la casa se sentía diferente. Ya no solo suya, sino viva de nuevo. No sabía por qué había ofrecido la habitación tan rápidamente, pero mientras escuchaba el leve sonido de pasos arriba, sintió una sensación de tranquila satisfacción. Arriba, Daniel estaba sentado en el borde de la cama, con una toalla alrededor de los hombros, sintiendo como la tensión en su cuerpo se aliviaba por primera vez en días. Echó un vistazo a la modesta pero limpia habitación y luego cerró los ojos. No era solo un lugar para dormir. Me sentí como si tuviera una segunda oportunidad. En los días que siguieron, Daniel se instaló tranquilamente en la habitación de arriba.
Al principio se mantuvo bastante reservado, yendo y viniendo con la mesurada cortesía de alguien que teme abusar de la hospitalidad. Para él, las mañanas comenzaban temprano. Para cuando Clare se levantó y preparó el té, él ya se había marchado a clases al Westfield College. Clare se dio cuenta rápidamente de su rutina. Llegaba a casa justo después de las 5. Un cambio rápido y luego otra vez a su trabajo a tiempo parcial en una pequeña librería en el centro de Williford. Algunas noches regresaba pasadas las 9, con aspecto cansado, pero con un tenue olor a libros viejos y lluvia en su abrigo. Ella no era de las que se quejaban, pero se hizo imposible no notar que él rara vez cocinaba algo sustancioso. Una noche, preparó demasiado pastel de carne. Al menos eso es lo que se dijo a sí misma mientras colocaba un plato en lo alto de las escaleras. «Por si tenéis hambre», gritó. Para cuando regresó a comprobarlo, el plato estaba vacío, lavado y colocado cuidadosamente en el rellano. Lo mismo ocurrió 2 noches después con una cena de pollo asado y de nuevo con una generosa porción de crumble de manzana. Ella nunca lo mencionó y él nunca se lo agradeció directamente, pero ambos comprendieron ese intercambio silencioso. Gradualmente, comenzaron a intercambiarse pequeños gestos en ambos sentidos. Cuando una ráfaga de viento otoñal arrancó la puerta del jardín de su pestillo, Daniel la arregló sin que se lo pidieran, engrasando las bisagras para que ya no chirriara. Él le trajo la compra del mercado sin decir una palabra. Y una vez, cuando ella tuvo dificultades para alcanzar un estante alto en la cocina, él apareció detrás de ella y bajó suavemente el frasco. Una mañana de sábado particularmente fresca, Clare lo encontró barriendo las hojas del camino de entrada. «No tienes que hacer eso, ¿sabes?», dijo, abriendo la puerta. «No me importa», respondió con una leve sonrisa. «Es agradable mantener las cosas ordenadas. Me ayuda a despejar la mente». Esa tarde, Clare lo invitó a tomar el té. Estaban sentados a la mesa de la cocina, el vapor se elevaba de sus tazas y el aroma del té Earl Grey llenaba el aire. Comenzó con una charla trivial. El tiempo, la librería, las peculiaridades de la vieja casa, pero poco a poco la conversación se fue profundizando. Daniel habló de su infancia en un tranquilo pueblo agrícola, y de cómo mudarse a Williford le había parecido como entrar en otro mundo. Clare compartió historias de su juventud, los sueños que una vez tuvo de convertirse en escritora antes de que la vida la llevara por otros caminos. Con el paso de las semanas, estas conversaciones a la hora del té se convirtieron en un ritual silencioso. A veces se reían. A veces, simplemente se sentaban en un silencio cordial. La calidez entre ellos no necesitaba palabras. Clare empezó a ver a Daniel menos como un inquilino y más como un hermano menor. Alguien a quien cuidar, pero también alguien cuya presencia hacía que su hogar volviera a sentirse vivo. Daniel, a su vez, se encontró abriéndose de maneras que no había previsto. Había algo en la constante amabilidad de Clare que le hacía sentir seguro, como si perteneciera a algún lugar. Una tarde, después de haber compartido té y galletas de jengibre, Daniel se quedó un rato en la puerta antes de subir las escaleras. «Clare», dijo en voz baja, «les agradezco muchísimo que me hayan dejado quedarme aquí. No sé qué habría hecho sin ustedes». Ella esbozó una leve sonrisa, de esas que le llegan a los ojos. «Todos necesitamos un poco de ayuda a veces, Daniel. Y además, es agradable tener a alguien cerca». Esa noche, mientras yacía en la cama, Daniel contempló la tenue luz de la luna que se filtraba por el techo. Pensó en las largas y frías noches que podría haber pasado vagando por las calles de no ser por la oferta de Clare. Y al cerrar los ojos, se hizo una promesa. Algún día encontraría la manera de devolverle el favor de una forma que ella jamás olvidaría. El frío del comienzo del invierno se extendió por Williford, escarchando los bordes del jardín y dejando un vaho en el aire como nubes fantasmales. Las mañanas eran más oscuras, las tardes más cortas, y Clare se preocupaba cada vez más por Daniel. Empezó a notar pequeños detalles, que a veces salía sin desayunar,
o que su ración en la cena era notablemente más pequeña cuando cenaban juntos. Al principio, pensó que era simplemente una costumbre. Pero una tarde, mientras llevaba una bandeja de té al salón, vio su plato de la cena. En el fregadero, apenas tocado. Al día siguiente, descubrió el motivo. Había regresado de la oficina de correos antes de lo previsto y lo vio en la encimera de la cocina, contando cuidadosamente monedas en un pequeño sobre. ¿Es para el alquiler?, preguntó con ligereza, aunque ya sospechaba la verdad. Él negó con la cabeza. No, mi madre no se encuentra bien. Las medicinas son caras y bueno, intento enviarle algo cada semana. Clare se apoyó en el marco de la puerta, con el corazón encogido. ¿Y tú? Daniel esbozó una leve sonrisa, casi de disculpa. Me las arreglaré. Siempre lo hago. Más tarde esa semana, se desató una tormenta. Lluvia torrencial golpeaba las ventanas, el viento sacudía la puerta del jardín. Eran casi las 12 de la noche cuando Clare oyó que se abría la puerta principal. Daniel entró, empapado de pies a cabeza, con el agua goteando de su cabello sobre la alfombra. «Dios mío, Daniel», exclamó, corriendo a buscar una toalla. «¿Qué demonios ha pasado?». Rió en voz baja, sacudiéndose el agua de la chaqueta. El autobús llegó tarde. Yo llevaba mi paraguas, pero había un anciano en la parada. Él no tenía. No podía dejarlo allí. Clare lo miró fijamente por un momento antes de entregarle la toalla. «Eres imposible», murmuró, aunque sus palabras carecían de rencor. A la mañana siguiente, vio sus zapatos junto a la puerta, aún húmedos, el cuero endurecido por el frío. Sin decirle nada, los puso a secar junto al fuego y deslizó un billete doblado de 20 libras en su mochila. Cuando él lo encontró más tarde, ella simplemente le dijo que seguramente le había pagado de más por hacerle la compra. Él no discutió, pero ella vio un leve destello de comprensión en sus ojos. Durante las semanas siguientes, los discretos gestos de Clare continuaron. Compraba leche y pan de más por casualidad, sabiendo que así le ahorraría un viaje. Cambió la manta gastada de su cama por una gruesa y cálida. Incluso remendó el desgarro de su abrigo de invierno mientras él estaba en el trabajo. Daniel se dio cuenta de todo, aunque nunca dijo mucho. Pero a su manera, le devolvió la amabilidad. Quitaba la nieve del camino antes de que ella se despertara, arreglaba el grifo de la cocina que goteaba sin que se lo pidieran y llevaba leña pesada para la chimenea. Un domingo por la tarde, mientras estaban sentados en el salón, con tazas de chocolate caliente, Daniel dijo de repente: «Has hecho mucho por mí, Clare. Más de lo que merezco». Lo miró con expresión suave pero firme. «No se trata de lo que mereces, sino de lo que la gente necesita. Y ahora mismo necesitas a alguien que te apoye». Entonces se hizo un silencio entre ellos, no incómodo, sino expectante y comprensivo. Clare se dio cuenta de que ya no veía a Daniel simplemente como un inquilino. Ahora formaba parte del hogar, parte del ritmo de sus días. Mientras tanto, Daniel sabía algo más. No podía dejar su amabilidad sin respuesta. En su interior, se estaba gestando un plan, y tenía la intención de llevarlo a cabo. A mediados de invierno, la nieve en Wiggliford se había ablandado, convirtiéndose en un frío húmedo, de esos que se te meten hasta los huesos. Los días eran cortos, el cielo a menudo gris, pero dentro de la casa de Clare había calor gracias al fuego, al olor a pan recién horneado y a la creciente amistad entre ella y Daniel. Fue en una de esas tardes, mientras dejaba enfriar una hogaza de pan sobre la encimera de la cocina, cuando entró Daniel, con las mejillas sonrosadas por el frío y los ojos brillantes de una forma que ella no había visto antes. «Estoy entre los finalistas», dijo casi sin aliento. Clare levantó la vista mientras cortaba el pan. «¿Finalista para qué?» «Para la presentación de académicos nacionales. Será dentro de un mes en Kinford. Seleccionan a los mejores estudiantes de universidades de todo el país para que presenten proyectos de investigación. Si me va bien, podría significar financiación para el resto de mi carrera,
e incluso prácticas después de graduarme. Clare sintió una oleada de orgullo por él. ¡Qué maravilla, Daniel! ¿Qué vas a presentar? Mi trabajo sobre planificación urbana sostenible, dijo, aunque su voz flaqueó. El único problema es que hay que pagar gastos de viaje más los materiales. Es más de lo que puedo manejar ahora mismo. Ni siquiera lo dudó. Entonces yo me encargaré. Sus ojos se abrieron de par en par. Clare, no puedo permitirlo. Puedes, interrumpió ella suavemente. Y lo harás. Esto no es caridad, Daniel. Considéralo como una inversión en alguien con talento para marcar la diferencia. Por un momento, no dijo nada. Su expresión oscilaba entre la gratitud y la incredulidad. Entonces sonrió, una sonrisa pequeña y silenciosa que decía mucho. De acuerdo, pero solo si algún día me dejas devolvértelo. Hecho, respondió ella, aunque ambos sabían que no le importaba si el dinero volvía alguna vez. A partir de aquella noche, las veladas en el salón se convirtieron en un proyecto compartido. Daniel extendía sus notas sobre la mesa de centro y Clare escuchaba pacientemente mientras él ensayaba. A veces interrumpía con una pregunta reflexiva. Otras veces, le sugería una forma más clara de expresar sus ideas. Sus comentarios no solo eran amables, sino agudos, perspicaces, del tipo que lo impulsaban a perfeccionar su trabajo. Habría sido una excelente profesora, le dijo una vez mientras ella corregía una frase de su discurso de apertura. Ella se rió. Ya es demasiado tarde para eso. Me alegra. Ser tu público. Los vecinos comenzaron a notar el cambio en la casa. La señora Godfrey, la vecina, comentó por encima del muro del jardín que Clare parecía algo más ligera. El cartero comentó con qué frecuencia oía risas provenientes de la ventana del salón. Clare se dio cuenta de que se sentía más ligera. Ver a Daniel entregarse por completo al trabajo, ver cómo crece su confianza. Le produjo una alegría que no había sentido en años. El día del viaje llegó antes de que ella se diera cuenta. Daniel estaba de pie en el pasillo, elegantemente vestido con un traje azul marino que habían elegido juntos en una tienda de segunda mano. La luz de la mañana resaltaba el pulcro doblez de su corbata, el brillo de sus zapatos lustrados. ¿Listo?, preguntó, entregándole una bolsa de papel con sándwiches por si acaso. Él asintió, pero ella captó un destello de nerviosismo en sus ojos. Estoy más que preparado, pero me alegraré cuando termine. En la estación, ella permaneció en el andén mientras el tren llegaba. Daniel se dio la vuelta justo antes de subir. Aquí, pase lo que pase, gracias por todo. Ella sonrió, manteniendo la voz firme. Ve y demuéstrales de que estás hecho. Mientras el tren se alejaba, ella permaneció allí hasta que desapareció el último vagón. El andén se sentía más silencioso sin él, y ella se dio cuenta de que estaría contando los días hasta su regreso. La primera noche sin Daniel en casa se sintió extraña. Clare se había acostumbrado al leve crujido de las escaleras cuando él llegaba tarde a casa, al tintineo amortiguado de una taza en la cocina o al bajo murmullo de su voz cuando hablaba por teléfono con su madre. Ahora la habitación parecía resonar con un silencio absoluto. Intentó distraerse planchando, reorganizando la despensa, incluso horneando una pequeña tanda de escones, pero su mente seguía volviendo a él. ¿La presentación iba bien? ¿Llegó sano y salvo? ¿Estaba comiendo bien? El primer día transcurrió sin ningún mensaje. Para el segundo, se convenció a sí misma de que simplemente estaba ocupado. Para la tercera, su inquietud se convirtió en un dolor constante en el pecho. La cuarta mañana, ella intentó llamarlo. El teléfono sonó hasta que saltó el buzón de voz. Soy yo, dijo al auricular, tratando de mantener un tono de voz ligero. Solo quería saber cómo te va. No hay prisa. Llama cuando puedas. Horas después, aún no hay respuesta. Comprobó la diferencia horaria entre Wiggliford y Kingford. No hay excusa. Incluso consideró llamar a la universidad, pero decidió que tal vez estaba exagerando.
Aún así, aquella noche, se sorprendió mirando por la ventana del salón cada vez que pasaban los faros de un coche por la carretera. Fue la quinta noche cuando finalmente vibró su teléfono. Apareció un breve texto en la pantalla. Regreso mañana por la noche. Por favor, quédese en casa. Sin explicación, sin detalles. Su alivio fue inmediato, pero también lo fue su curiosidad. ¿Por qué tan breve? ¿Por qué insistía tanto en que estuviera en casa? Pasó la mayor parte del día siguiente manteniéndose ocupada. Limpió las estanterías del salón, pulió los tiradores de latón de los armarios de la cocina e incluso fue andando al mercado a comprar cordero fresco para asar. También se detuvo en la panadería a comprar un bizcocho Victoria, su favorito, diciéndose a sí misma que sería un detalle de bienvenida a casa. Al caer la tarde, puso la mesa para dos y encendió las velas que solía guardar para Navidad u ocasiones especiales. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando un cálido resplandor ámbar por toda la habitación. Afuera, el cielo se tornó de un azul marino intenso. En algún lugar a lo lejos, una campana de iglesia dio las 6. Clare estaba en la cocina revisando el asado cuando oyó el sonido que había estado esperando toda la semana. La puerta principal se cerró con un clic. Su corazón dio un vuelco. Se secó las manos con un paño de cocina y se giró justo cuando se abrió la puerta. Daniel entró, con las mejillas sonrojadas por el frío y los ojos más brillantes que nunca. Escondía algo a sus espaldas, y las comisuras de sus labios se curvaron en una sonrisa que era mitad pícara, mitad triunfal. «Lo lograste», dijo, tratando de mantener la voz firme incluso mientras la inundaba el alivio. «Te dije que lo haría», respondió, acercándose un paso más. «Traje algo conmigo». «¿Qué es?» «Ya verás», dijo, con una sonrisa cada vez más amplia. «Pero todavía no. Primero, quiero decir», hizo una pausa como si estuviera ordenando sus ideas. «Clara, en los últimos meses, has sido mucho más que un casero. Has sido un amigo, incluso parte de la familia. Y he querido encontrar una manera de agradecérselo como corresponde». Clare sintió un nudo en la garganta. «Daniel». «Espera», dijo suavemente, sosteniendo aún lo que fuera que estuviera escondido detrás de él. «Creo que esta noche entenderás exactamente a qué me refiero». Y con eso, entró en la luz del fuego, listo para revelar la sorpresa que había llevado consigo durante todo el camino a casa. Daniel avanzó hacia el resplandor del fuego, su sombra proyectándose sobre la pared de la sala de estar. Lentamente sacó las manos de detrás de la espalda, dejando al descubierto una elegante montura negra envuelta en una cinta dorada. En su interior había un certificado impecable, con un sello en relieve y letras en negrita en la parte superior. Los ojos de Clare se abrieron de par en par. «Daniel, eso es gané», dijo con la voz ligeramente temblorosa. «El primer lugar». Los jueces la calificaron como una de las mejores presentaciones que jamás habían visto. Y metió la mano en el bolsillo de su abrigo y sacó una pequeña medalla sujeta a una cinta azul oscuro. Esto venía incluido. Clare se tapó la boca. La risa y las lágrimas amenazaban con brotar a la vez. «Oh, Daniel, esto es increíble». Pero él no había terminado. Dejó el metal con cuidado sobre la repisa de la chimenea antes de sacar un sobre blanco liso. Se lo extendió, sintiendo su peso contra la palma de su mano. «¿Qué es esto?», preguntó ella, frunciendo ligeramente el ceño. «Mi premio», dijo él. «Es suficiente para pagarte el alquiler y todo lo demás que has hecho». Y antes de que digas nada, levantó la mano cuando ella empezó a hablar. «Sé que no me ayudaste por dinero, pero necesito que lo entiendas. Me diste más que un lugar donde dormir. Me diste la oportunidad de seguir adelante cuando estaba a punto de rendirme. Esta es mi manera de demostrarte que me importó». Clare miró fijamente el sobre, con la vista nublada. «Daniel, no lo hice. Nunca quise». Se detuvo, respirando con dificultad. «No me debes nada. Ni ahora, ni nunca». «Lo sé», dijo él en voz baja.
Por eso te lo doy. Porque nunca me lo pediste. Porque tú eres la razón por la que todo esto sucedió. Abrió el sobre y vio el pulcro fajo de billetes dentro, asimilando la realidad. Pero no era el dinero lo que la conmovía. Era el hecho de que él hubiera mantenido esa idea durante todo el proceso, desde el momento en que entró en su casa, húmedo y cansado, hasta esa noche junto al fuego. Durante un largo rato, ninguno de los dos habló. Entonces Clare dejó el sobre sobre la mesa de centro y tomó el billete. Esto, dijo, sosteniéndolo con delicadeza, encaja aquí. Lo colgó de un pequeño gancho en la repisa de la chimenea, donde reflejaba el parpadeo de la luz del fuego. Daniel sonrió. Así que te lo quedas. Por supuesto que sí. Es un recordatorio, dijo con voz firme, de que a veces lo mejor que puedes hacer por alguien es simplemente abrirle la puerta. Se dirigieron a la mesa donde los esperaba el cordero asado, cuyo aroma se mezclaba con el suave dulzor del bizcocho Victoria. Las velas parpadeaban, y la habitación se tornaba cálida y dorada. Durante la cena, hablaron de todo, del viaje, de la presentación, de las preguntas del juez, del viaje de vuelta a casa en tren. Las palabras de Daniel brotaban con entusiasmo, y Clare escuchaba, sintiendo como si presenciara no solo una victoria, sino el florecimiento de una vida que apenas comenzaba. Cuando retiraron los platos y el fuego se extinguió, Daniel miró al otro lado de la mesa y dijo en voz baja, «Sabes que no me voy a ninguna parte. A menos que me eches», dijo Clare entre risas. «Tendrías que hacer algo realmente terrible para que eso sucediera». Se quedaron allí un rato más, en un silencio cálido y profundo. Ese tipo de silencio que comparten quienes saben que se han convertido en familia en todo menos en el nombre. Afuera, la noche se cernía suavemente sobre Wiggliford. Las calles estaban en silencio, el aire quieto. Dentro de la pequeña casa de piedra resplandecía con una luz que ninguna lámpara podría crear. La luz constante y perdurable de la bondad regresó, y una amistad que duraría toda la vida.